¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se enseña a escribir en los colegios? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en el marco oficial que guía, precisamente, la enseñanza de la expresión escrita en la educación primaria. Para empezar, vamos a plantear una pregunta que es la base de todo. ¿Cómo aprenden de verdad los niños y las niñas a escribir? Y ojo, que no es algo mágico, para nada. Es un proceso que está lleno de lógica y sobre todo de descubrimiento. Y aquí está la idea central que lo explica casi todo, el constructivismo. O sea, tenemos que olvidarnos de esa imagen de que los peques son como esponjas que solo absorben información. Que va, inspirándonos en gente como Jean Piaget, hoy sabemos que aprender es más parecido a construir un edificio. El alumnado va usando sus propias experiencias para levantar, activamente, su propio conocimiento. Venga, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con los principios básicos, luego veremos qué dice el currículo y los métodos de enseñanza, nos asomaremos a la práctica con las herramientas digitales y para terminar hablaremos del papel que es clave del docente. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en los principios fundamentales que guían la enseñanza de la escritura. Es que es vital entender bien los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. El primer concepto que tiene que quedar clarísimo es el de lectoescritura. Es fundamental entender que leer y escribir no son dos cosas distintas, son las dos caras de la misma moneda. No se aprenden por separado, sino que es un proceso simultáneo, totalmente integrado. Y, lógicamente, es el gran pilar de toda esta etapa educativa. Vale, pasemos ahora a ver cómo todos estos principios se llevan al papel, al currículo oficial. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que enseñar según la normativa vigente? Pues mirad, la Biblia de todo esto es el Real Decreto 157/2022. Y que nadie piense que es solo burocracia, ¿eh? Este documento establece las bases de lo que se enseña. Y de todas las competencias que se mencionan, hay una que brilla con luz propia, la comunicación lingüística. Podríamos decir que es el verdadero motor de todo este proceso. El currículo además define una progresión muy clara a lo largo de los 3 ciclos de primaria. En el primer ciclo, el foco está en la coherencia y en empezar a planificar un poco. En el segundo, se sube un peldaño y se meten ya las reglas sintácticas y los soportes digitales. Y en el tercero se trabaja la adecuación del texto, o sea, saber elegir el tipo de texto que mejor se adapta a lo que queremos comunicar. Y este gráfico me encanta, porque nos muestra el viaje completo del estudiante. Se empieza con la fase precaligráfica, que son esos primeros garabatos, los primeros trazos. De ahí se pasa a la fase caligráfica, donde se aprende y se automatiza la forma de las letras, y todo culmina en la fase postcaligráfica, que es cuando la escritura se vuelve rápida, fluida y, lo más importante, muy personal. Bien, ya entendemos el currículo, el qué se enseña, pero ¿y el cómo? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para llevar todo esto al aula? Aquí siempre ha habido como un debate clásico entre dos grandes enfoques. Por un lado están los métodos sintéticos, que es como construir con legos, pieza a pieza, o sea, de la letra al todo. Y por otro lado, los métodos analíticos o globales, que hacen justo lo contrario. Parten de la palabra o la frase ya construida para luego desmontarla y entender sus partes. Van del todo a la parte. Pero bueno, el enfoque que más pesa hoy en día es el constructivista, muy influenciado por gente como Emilia Ferreiro y Anna Teberoski. Este modelo, en realidad, supera esa vieja discusión, porque se centra en el proceso cognitivo del niño. La clave aquí es que el alumnado va elaborando sus propias hipótesis sobre cómo funciona la escritura. Es un descubrimiento activo por su parte. Venga, pues veamos ahora qué es lo que los estudiantes crean en la práctica del día a día y qué herramientas más modernas utilizan para hacerlo. El objetivo es que la escritura se vea como algo vivo y útil. Por eso no se limitan solo a las redacciones, se crea de todo. Cartas, narraciones, las instrucciones para un juego, invitaciones, poemas e incluso cómics. La clave es que el lenguaje tenga siempre un uso funcional, un uso real. Y aquí, claro, la tecnología juega un papel fundamental. Algo tan básico como un procesador de texto, por ejemplo, facilita una barbaridad la revisión y la corrección. Y ya ni hablemos de herramientas colaborativas como Office 365 o Google Drive, que permiten que varios alumnos trabajen a la vez en la creación de un mismo texto. Y llegamos a un punto que, para mí, lo cambia todo. El papel del docente. Ya no es el sabio en la tarima que imparte conocimientos sin más. Ahora es un guía, un facilitador que acompaña al alumnado en su propio viaje de descubrimiento. Y esta guía se tiene que adaptar, claro. En el primer ciclo, el docente ayuda con lo más cercano, avisos, notas, imitar cuentos. En el segundo, el reto aumenta, se empieza a reescribir, a resumir textos.
Y ya en el tercero, se da el gran salto a tareas más complejas como narrar, explicar, describir, dar opiniones o incluso producir textos como si fueran para un periódico. En resumen, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La escritura no es un simple aprendizaje mecánico de juntar letras. Es, y así hay que entenderla, una herramienta potentísima para la comunicación, para estructurar nuestro pensamiento y para construir conocimiento. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo podemos transformar cada aula en un espacio de verdad, en un taller donde se construya conocimiento de forma compartida a través de la escritura? Ahí queda el reto.